Efectivamente, ayer por la tarde el presidente López Obrador emitió este tuit que le hemos estado compartiendo en pantalla, y le va a poner don David en cualquier momento, ahí está, ¿no? Ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días, Adán Augusto López encabezará las mañaneras, nos vemos pronto. Y de una vez le voy diciendo yo a don David que no vale la pena, a menos que al rato quiera hacerlo Vicente y quiera plantearlo Vicente y discutirlo con su servidor o con quien él guste. Yo considero que ni vale la pena poner o compartir aquí la cantidad de pendejadas que han surgido en las redes sociales al hablar de la especulación, de los malos deseos asquerosos, de personajes despreciables, nefarios, asquerosos, impresentables, como Pedro Ferriz de Con, como Joaquín López Dóriga, como el Junior ese es el más asqueroso de todos, Gomis Fulanito, ¿cómo se llama? Suárez Gomis, ¿no? No vale la pena, no vale la pena porque es confundir a la gente, y sí, para que vean, ¿no? Estos, pues, petardazos de las nalgas se sacan sus ideas y las ponen ahí en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a López Dóriga cuestionando, especulando sobre la salud del presidente. A Pedro Ferriz de Con determinando situaciones como si ya él supiera, ¿no? Como si ya fuera cierto. Este sujeto que utiliza conceptos medievales apelando a la ignorancia de pues, la gente que lo lea a él para tratar de golpetear al gobierno, ¿no? Él sale con que hay brujería en Palacio Nacional. Bueno, le digo, conceptos medievales, ¿no? Que no pues ni pasado por aquí podríamos tener, ¿no? Pero bueno, ese tipo anda haciendo planteamientos de lo que según él ya está ocurriendo sin tener ni idea, ¿no? Todo se lo saca de las nalgas. Así, agarra y se lo sacó de las nalgas, así, este cuate. No tiene algún precedente, rigor periodístico. Se dice periodista, ¿no? Pero es un junior, como su hijo que también es un junior, ¿no? Estos personajes que llegaron hasta donde están gracias a sus papitos o a sus mamitas. Bueno, pues este cuate, su información, él dice ser periodista, pues saca todo de las nalgas, ¿no? Dice, trae ahí una serie de planteamientos sobre la salud del presidente López Obrador que él ni idea tiene, ¿no? Le digo, Joaquín López Dóriga cuestionando, especulando, diciendo, oiga, también, ese es el otro, don David, también López Dóriga, especulando, diciendo, no, es que tenemos que saber, tenemos derecho a saber, el presidente dijo que estaba aquí, luego estuvo acá, ya tengo de buena fuente que está en Palacio Nacional, aparte le llama su palacio, ¿no? No, pero una forma asquerosa. Y están, le digo, estos son los tres ejemplos, ¿no? Está el otro personaje, el otro tipo de personaje que le desea lo peor de lo peor al presidente. Mire, yo se lo he dicho una y otra vez, no porque tengamos diferencias políticas o diferencias ideológicas, vamos a desearle lo peor a una persona. Por muy hijo que haya sido un expresidente, por ejemplo, por mucho que haya provocado mal a México, como lo hizo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, no tenemos por qué desearle alguna situación mala en cuanto a su persona. Deseamos que enfrente las consecuencias de sus actos, obviamente al hablar de lo jurídico, de lo penal, ¿no? Pero no le deseamos ningún mal en su persona, en su físico, en su familia, ¿no? Pues eso no tiene que ser así de ninguna forma. Eso no puede ser así. Pero no es así con los fachos, con personajes perfectamente representados por otros juniors como Ferri, ¿cómo se llama el otro cuate? Gomis, Suárez Gomis, este junior que agregué a Vicente Serrano. Héctor Suárez Gomis.
Ese mero, Héctor Suárez Gómez, este otro que nada más ha vivido la sombra de su papá y que su mismo papá lo exhibió en un roast que él dijo, todo estaba planeado, así como no. Van a hablar ahí de situaciones horrendas, imagínense, se habló de pedofilia y etcétera en esa situación. Bueno, Héctor Suárez Gómez, que ha sido que hasta por su padre fue exhibido, hasta situaciones horrendas se plantearon en el roast un tipejo que ha llegado hasta donde está simple y sencillamente por el nombre de su papá, que hasta una vez fue captado ahí cantando en un programa estos de variedad ahí, con una interpretación que se vio evidentemente empujada, ¿no? Ahí en aquel entonces. Personajes como él le desean lo peor al presidente y hacen comentarios horrendos esperando lo peor, que o lo peor le esté pasando o le pase al presidente. Entonces tenemos estos tres tipos de personajes, ¿no? Se engloban, son varios. Yo no se los recomiendo, pero si usted revisa en las redes sociales en estos momentos, se va a encontrar con que hay una serie de comentarios asquerosos alrededor de este planteamiento que hace el presidente López Obrador sobre su contagio de COVID. Está el personaje Pedro Ferriz de Con, que se inventa cosas que ni al caso, con tal de golpetear. Está el personaje López Dóriga, que especula, que siendo comunicador, no especula sobre la salud del presidente, especular, imagínese usted. Y está el personaje Gómez, que desea lo peor de lo peor por cuestiones políticas, ideológicas a una persona. Es usted el presidente de la República, una persona. Esos son los tres personajes que tenemos en estos momentos al hablar de los sopilotes que están y lo asquerosos que son, ¿no? Cuando yo lo que le pido a ustedes, pues, esperar a que simple y sencillamente nos den la información como va, como es. Ayer el presidente publicaba este tuit. Mire, en estricto sentido no tendríamos por qué cuestionarlo, ¿no? O sea, si yo de pronto me enfermo de algo y tuiteo, oigan, estoy enfermo de tal cosa, bona fide, de buena fe, pues tendríamos que creer que esa es la realidad, ¿no? Y ya si es mentira o cualquier cosa, bueno, pues ya vendrá después la información y lo podremos cuestionar, pero pues de buena fe tendremos que decir, no, pues si le dio COVID, pues le dio COVID y se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema, no? Pero bueno, ahí están, en esta idea. Como usted veía en el tweet, hoy la conferencia de prensa mañanera será presidida en aproximadamente 14 minutos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien, por cierto, usted lo sabe perfectamente, es de manera oficial el segundo de a bordo de esta administración. En México no hay vicepresidentes o vicepresidentas y lo que sí existe es la figura del secretario de Gobernación. Sí teníamos vicepresidentes en el pasado. De hecho, Pino Suárez, pues era vicepresidente de Madero, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, al hablar de vicepresidentes de México. Bueno, pues lo mismo con estos cuates. No, vamos, hay una situación oficial absoluta en la que el segundo de a bordo, el que tendrá que estar al frente de las riendas del país, en lo que el presidente está convaleciente de coronavirus, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y no es la primera vez que pasa en este tipo de circunstancias, sí, así como Reforma lo menciona, como en esa calidad de buitres o pilote asquerosa, sí, en efecto, es la tercera vez que se contagia de coronavirus, y yo creo que a mí también me ha dado coronavirus 3 veces. ¿Y eso me hace menos? Pues aquí he estado, hombre. Me ha dado como 3 veces coronavirus a mí. ¿A usted, don David, cuántas veces le ha dado coronavirus más o menos? Pues que yo sepan, ninguna. ¿Una vez? No, espérame. Digo, que yo sepa ninguna, mi estimado Toño, pero pues quién sabe, a lo mejor sí me dio y ni me di cuenta. A lo mejor ahorita lo tiene, amigo. Exactamente. No, Muchos ni no. se dieron cuenta de cómo va la cosa que tienen.
muchos ni siquiera saben. Don David trae la garganta ahí, ya sabe, ¿no? Y a lo mejor hasta coronavirus tiene a mí. Yo creo que a mí me ha dado 3 veces y no significa que sea algo malo. Bueno, la primera vez que le dio coronavirus al presidente López Obrador, quien estuvo al frente de las mañaneras, fue en ese entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como la segunda de a bordo del gobierno. Después, cuando Sánchez Cordero dejó de ser la secretaria de Gobernación y se fue al Senado a hacerle espectáculos y fiestas y celebraciones a pseudoperiodistas españoles, pues quedó como secretario de Gobernación Adán Augusto López, y la segunda vez él fue el que presidió las conferencias de prensa mañaneras. Por cierto, muy interesantes las conferencias de prensa mañaneras de Adán Augusto, porque van a lo que van, así de... hacen preguntas a Adán Augusto, responde así de, ajá, ¡pum! Esto, siguiente. Así que espere algo así hoy en la conferencia. Mire, como es lunes, habrá una serie de exposiciones ahí en la conferencia de prensa mañanera. Ya saben, van a dar a conocer todos los datos del Tren Maya y etcétera. Entonces, eso se va a llevar su tiempo, pero cuando llegue la parte de preguntas y respuestas, dudo mucho que sea corta, digo que sea larga, va a ser muy, muy corto. No vamos a estar como en otros días hasta altas horas, va a ser de bolón pimpollo, ¿no? Para que esté usted muy, muy, muy pendiente de esta circunstancia, de esta situación, y las respuestas, ya lo ha visto usted con Adán Augusto, son pues muy concisas, muy, muy concisas. Así que, bueno, yo lo único que le pido a usted es que tenga cuidado en cuanto a los fakes, a la información falsa que circula tanto en medios de comunicación corporativos como en redes sociales, por este tipo de circunstancias. Que no se vaya con la finta, que lo revise, lo vuelva a revisar y espere siempre la información comprobada y la información oficial. No nos vayamos con la finta, tengamos mucho cuidado con lo que plantean personajes como Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga o el otro Gómez fulanito, ¿no? Y que tenga cuidado. Y, por supuesto, que aquí en Sin Censura le deseamos lo mejor de lo mejor al presidente López Obrador en esta, pues, nueva convalecencia por el coronavirus. Le deseamos lo mejor de lo mejor, que se recupere. Sabemos que así será, ¿no? Que estará muy, muy bien y que continuará tomando las riendas de nuestro país sin ningún problema. Así que, pues, con toda la fuerza, con lo mejor de lo mejor para López Obrador. Esto hasta va a quedar así, Lo mejor de lo mejor para López Obrador. Ahí quedó hasta la rima, ahí, Sin Censura. Y